Entonces, el presente simple negativo, we use don't or doesn't plus the base form of the verb, ¿no? Usamos don't y doesn't más la forma base del verbo, ¿ok? I don't like washing the car. I don't do it very often. No me gusta lavar el carro, ¿ok? No lo hago muy seguido, muy a menudo, ¿ok? She speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Ella habla español, pero ella no habla italiano, ¿ok? Ya tengo dos oraciones, ¿no es cierto? ¿Okay? Un cambio aquí y el otro cambio aquí, ¿no es cierto? ¿Okay? Por conjugación del verbo. So, remember, recuerda, los sujetos I, we, you and they utilizan al auxiliar don't, ¿ok? I don't like soccer, no me gusta el soccer, el fútbol, ¿no? Y he, she, tercera persona, usa el auxiliar doesn't, ¿no? He doesn't like soccer, a él no le gusta el fútbol, ¿ok? Siempre el verbo vuelve a su forma base, no lo cambio. Aquí está el cambio, ¿ok? La S lo tiene el auxiliar, el trabajo lo hace el verbo auxiliar. I don't like Anna. Anna doesn't like me, ¿no? No me gusta Ana, y a Ana yo tampoco le gusto, no le gusto, ¿ok? My car doesn't use much petrol. Mi carro no usa mucho combustible, ¿ok? Doesn't use, my car es como it, ¿no es cierto? ¿Okay? Por eso digo doesn't use, pero no cambia. Sometimes he's late, but it doesn't happen very often. A veces él llega tarde, él está tarde, pero no sucede, no pasa muy seguido, muy a menudo, ¿ok? Justamente la acción de llegar tarde, no pasa, no sucede muy seguido, muy a menudo, ¿ok? Y así negamos dentro del presente simple, con los auxiliares don't y doesn't, ¿no? Siempre dependiendo del sujeto. Veamos ahora cómo preguntamos en el presente simple. La estructuración gramatical de las preguntas del presente simple, como ya habíamos mencionado, ¿no? Es utilizando justamente a los auxiliares do y does, ¿ok? We use do or does in present simple question. Usamos a los auxiliares do o does en las preguntas del presente simple, ¿ok? No olviden que, y como ya hemos mencionado, ¿no? Los verbos auxiliares cumplen su función, ¿ok? Hacen la función de auxiliar y de ayudar al verbo principal en su conjugación. Su mismo nombre lo dice, son verbos auxiliares, ¿ok? Tal cual lo hemos visto también en las negaciones, recuerden eso, ¿no? Y también sabemos que son dos los verbos auxiliares en el presente simple a modo de pregunta. ¿Por qué? Porque el presente simple separa, divide a sus sujetos en dos grupos, ¿ok? A ver, revisemos este pequeño esquema, siempre comparando. En la forma afirmativa, los sujetos I, we, you and they utilizan al verbo principal en su forma base, ¿ok? Es decir, no lo cambio, no lo altero. I work, we play, you do, they like, ¿no? No cambio el verbo, lo dejo en su forma base, igualito, no lo toco, no lo modifico. Ya sabemos que la tercera persona, he, she, it, le agrega S al verbo para su conjugación, con todas las reglas gramaticales que ya hemos visto, ¿ok? Y hay que repasarlo, no hay que olvidar, ¿eh? He works, she plays, it rains, ¿ok? Agrega la S para conjugar el verbo en tercera persona en el presente simple afirmativo. En cambio, para preguntar, ¿ok? Al igual que en las negaciones, que en la negación, aparecen los verbos auxiliares do y das, como ya dijimos, ¿no? Son dos los verbos auxiliares porque son dos los grupos de sujetos, ¿ok? Es decir, los sujetos I, we, you and they utilizan al auxiliar do para preguntar, mientras que los sujetos he, she, it utilizan al auxiliar das para preguntar, ¿ok? Entonces, ahí está, fíjense, ¿no? Son dos, ¿ya? Y el orden es como sigue, ¿no? Verbos auxiliares do o das según corresponde al tipo de sujeto y el verbo principal. ¿En qué forma? En su forma base. Ya no lo cambies, no lo alteres, ¿ok? No hay que alterarlo. ¿Por qué? Bueno, en principio, con los sujetos I, we, you and they no hay que hacer ningún tipo de cambio o modificación, ¿ok? Ya que trabajamos con el verbo auxiliar y el verbo en forma base. En cambio, en la tercera persona sí, la regla inicial dice agrégale S al verbo, pero ya no le agrego S al verbo, ¿por qué? Porque el auxiliar tiene la S que necesita el verbo para ser conjugado correctamente, ¿ok? Entonces cumplimos la regla de un solo cambio en la oración en inglés, siempre y cuando la gramática lo requiere. En el afirmativo, la gramática me dice conjuga el verbo en tercera persona agregándole S, ¿ok? En cambio, en las preguntas ya no modifico el verbo, ¿por qué? Al verbo principal,
porque el verbo auxiliar es el que tiene la S que necesita el verbo para conjugarse correctamente, cumpliendo su función gramatical. ¿Qué hace el verbo auxiliar? Auxilia, ayuda al verbo principal prestándole la S que necesita para ser conjugado correctamente dentro del presente simple preguntas. ¿Okay? Y cumplo la regla gramatical de un solo cambio. Y aquí está, ¿no? ¿Okay? No olvidar entonces que aquí tengo el único cambio que la gramática requiere y solicita. ¿Ok? Como ya dijimos también, ¿no? Hemos estado revisando, las preguntas en inglés son de dos tipos, ¿no? Los yes, no question tienen este nombre porque justamente están orientadas a responder con un sí o con un no. Así de sencillo, ¿no? Y todo yes, no question te genera un short answer, una respuesta corta. ¿Okay? Trabajando en función al verbo auxiliar, ¿no? Por ejemplo, do you smoke? ¿Fumas? ¿Fumas tú? ¿Posible respuesta? No, I don't. No, yo no fumo. La respuesta corta contiene la información que viene en la pregunta, trabajando directamente con el verbo auxiliar, aquí de forma negativa. Es una relación directa, ¿ok? Recuerda, ¿no? Verbo auxiliar, sujeto, verbo principal, ¿ok? Más ejemplos. Do they speak English? ¿Hablan ellos inglés? Posible respuesta, yes, they do. Sí, ellos hablan inglés, ¿ok? La respuesta corta contiene toda la información que viene en la pregunta, en este caso de forma afirmativa, en una relación directa con el verbo auxiliar, ¿ok? Does he work hard? Trabaja él fuerte, duro, muchísimo, bastante. Posible respuesta, yes, he does, ¿ok? Sí, él trabaja mucho, bastante, ¿ok? Does your sister live in Piura? Tu hermana vive en Piura, ¿ok? Posible respuesta, no, she doesn't. No, ella no vive en Piura, ¿ok? También una relación directa con los verbos auxiliares, ¿ok? De forma afirmativa y de forma negativa. Por otro lado, tenemos a las preguntas con WH question, ¿ok? Ya sabemos que obedecen a ese nombre, ¿por qué? Justamente la palabra que apertura este tipo de pregunta contiene las letras WH. ¿Ok? Fíjense bien. Y la estructuración es la misma, ¿no? Verbo auxiliar, sujeto, verbo principal en su forma base, ¿ok? Ya no lo modifiques porque el auxiliar hace el trabajo, ¿no? También conocidos como information question, ¿no? Las preguntas de información, ¿ok? Y lo entendemos de la mejor forma, ¿no? La respuesta pues va a ser muy variada, ¿ok? Va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives tú? ¿Ok? Where do you live? What do you do? ¿Qué haces? ¿qué haces? Significa, what do you do? ¿Qué haces por la vida? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión u ocupación? Si yo te pregunto, what do you do? Tú responderás, I am a student. Yo soy un estudiante. Si me preguntan, what do you do? Yo responderé, I am a teacher. ¿Okay? What do you do? No te olvides, ¿ah? Profesión u ocupación. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces por la vida? ¿Okay? How often do you wash your hair? How often? ¿Con qué frecuencia lavas tú tu cabello? ¿Ok? Hábitos, costumbres, rutina, ¿no? El presente simple. ¿Ok? Llamo de pregunta. What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? El verbo mean, significar, ¿ok? This word es como it, ¿no? Por eso uso el auxiliar does. What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Okay? Obviamente me refiero a algo, ¿no es cierto? ¿Okay? How much does it cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Okay? Este it se refiere justamente al objeto de mención, ¿no? What do you usually do at weekend? Usualmente, ¿qué haces el fin de semana? ¿Okay? Usualmente, ¿qué haces? What do you usually do? ¿Okay? Esto sí es más hábitos, costumbres y rutina, ¿no? El adverbio de frecuencia usually, ¿ok? What do you usually do? Usualmente, ¿qué haces? ¿Ok? Hábitos, costumbres y rutinas. Y de esta forma, chicos, hemos revisado entonces al presente simple en su estructuración gramatical, ¿no? Afirmación, negación y pregunta y la conjugación del verbo, ¿no? Solamente te vas a preocupar de conjugar el verbo, recuerda, en el presente simple afirmativo, tercera persona del singular, agregándole s, he, she, it. ¿Okay? La tercera persona, ¿no? Agrégale ese al verbo con las reglas que hemos visto, ya que en las negaciones y preguntas ya no modificas al verbo, vuelve a la forma base, ¿debido a qué? A que los auxiliares hacen el trabajo, ¿okay? Doesn't, ¿no? El auxiliar negativo, la tercera persona, y does, el auxiliar de las preguntas, también de la tercera persona. Recuerda, un solo cambio es permitido en una oración en inglés, una gramática bastante sencilla en realidad, ¿okay? Siguiendo las reglas al pie de la letra, ¿okay? Vamos a hacer un
ejercicio, en una práctica en base a un texto, obviamente orientado hacia el presente simple, en ese tipo gramatical que acabamos de revisar, para ver, ¿no?, el uso del verbo dentro de un uso práctico, ¿no?, y sencillo al mismo tiempo, y también revisar bastante el vocabulario, que nos va a ayudar a entender y comprender lo que se lee. Veamos el siguiente texto. Revisemos este texto, ¿no?, en esta práctica dirigida, como les comentaba, orientado hacia el tiempo gramatical que acabamos de revisar, ¿no?, en el uso práctico de la conjugación del verbo y además también del vocabulario, ¿no? Como ya hicimos el seminario anterior, lo voy a leer en inglés y en español, ¿okay?, para facilitarles también a ustedes la comprensión. Al mismo tiempo, fíjense la gramática, cómo está estructurado, ¿no?, y obviamente pues el vocabulario, ¿no? No está de más también estar atentos a la pronunciación, que nos puede servir bastante también para entender y avanzar bastante con el idioma, o lo más que se pueda, ¿ok? A ver, revisemos entonces, chicos, leamos juntos. Jorge lives in Liverpool. Jorge vive en Liverpool, ¿okay?, una ciudad inglesa, ¿no? Es un puerto específicamente. He works in a café. Él trabaja en un café, ¿okay? And his wife is a teacher. Y su esposa es una profesora. Su esposa, obviamente, de Jorge, ¿okay? His wife's name is Marisa. ¿Okay? El nombre de su esposa, la esposa de Jorge, es Marisa, ¿okay? Marisa and Jorge both enjoy their jobs. Marisa y Jorge ambos disfrutan sus trabajos, sus empleos, ¿okay? The cafe where Jorge works is near his house. El café donde Jorge trabaja está cerca a su casa. And most of his friends live nearby. Y la mayoría de sus amigos viven cerca, próximos, muy cerca, ¿okay? Marisa works in Southport and travels to work by train. Marisa trabaja en Southport, que es una ciudad aledaña, ¿okay?, a Liverpool, ¿okay?, y viaja al trabajo en tren. Bueno, tiene que tomar el tren para recorrer cierta distancia, ¿no? Jorge doesn't have any sisters. Jorge no tiene hermanas, no tiene ningún hermano, tiene hermanas. But he has two brothers, pero él tiene dos hermanos. His brothers are both older than him. Sus hermanos son ambos mayores que él, que son mayores que Jorge, ¿okay? Jorge's parents are divorced. Los papás de Jorge son divorciados, ¿okay? His mom, Dolores, lives in Barcelona. Su mamá, Dolores, se llama Dolores, vive en Barcelona. She's a tour guide. Ella es una guía turística, ¿okay? And her job is very interesting. Y su trabajo, su empleo es muy interesante, ¿no? Su trabajo, obviamente, de la mamá de Jorge, Dolores, ¿okay? His dad, Alberto, is retired, ¿no? Su papá, Alberto, ¿okay?, el papá de Jorge, está retirado, está jubilado, ¿ok? Jorge's best friend is called Marco. El mejor amigo de Jorge se llama Marco. Marco works in an office. Marco trabaja en una oficina. They play soccer together on Sundays. Ellos juegan al fútbol, al soccer, ¿no?, juntos los domingos, los días domingos, ¿okay? Soccer is Jorge's favorite game. El soccer, el fútbol, es el deporte favorito de Jorge, ¿okay? His favorite team is Liverpool Soccer Club, ¿no? El equipo favorito, su equipo favorito de Jorge, ¿no? Perdón, de Jorge, ¿ok?, es el club de fútbol Liverpool, ¿ok? Es un club, ¿no?, el nombre de su equipo favorito. Marco doesn't have any brothers. Marco no tiene hermanos. But he has a younger sister. Pero él tiene una hermana menor, una hermana más joven, ¿no?, menor que Marco. Isabella, ¿ok? Se llama Isabella, ¿ok? His sister is very pretty. Su hermana es muy bonita, es muy hermosa, ¿okay? And has long dark hair. Y tiene cabello largo,
oscuro. Realmente está describiendo un poco a su hermano, que es bonito y tiene el cabello largo oscuro. Entonces, con este texto, ustedes han podido ver cómo utilizamos de manera práctica la conjugación del verbo en el presente simple. Al mismo tiempo también acompañado obviamente de un vocabulario que nos ayuda a entender y comprender mejor lo que leemos. En base a este texto vamos a desarrollar unas preguntas, justamente para practicar y revisar lo que hemos comprendido. Revisemos esas preguntas. Continuando entonces con el ejercicio, con la práctica dirigida, acabamos de leer el texto, vamos a desarrollar estas 5 preguntas, ¿de acuerdo? La primera pregunta nos dice, What is Jorge's job? ¿Cuál es el empleo de Jorge, el trabajo de Jorge? Vamos revisando, las posibles respuestas. Primero, he works in a café. Ustedes recordarán que Jorge sí, efectivamente, trabaja en un café. He works in a café, Inmediatamente la respuesta, He is a teacher, él es un profesor, no, su esposa, Su esposa Marisa es una profesora, ¿se acuerdan? He is a tour guide, él es un guía turístico, no, su mamá, Su mamá, la mamá de Jorge, la mamá Dolores, era la guía turística, es la guía turística, He is a soccer player, él es un jugador de fútbol, no como profesión, él juega al fútbol de repente como hobby, como pasatiempo, con su amigo Marco, pero no como profesión. Su profesión, él trabaja en un café, He's retired, dice, él está retirado, él es jubilado. No, el que es jubilado es el papá de Jorge, Alberto, que justamente ya hemos visto en el texto. Entonces, what is Jorge's job? He works in a café. Él trabaja en un café. Segunda pregunta, what is Marco's sister called? ¿Cómo se llama la hermana de Marco? Marco, que es el mejor amigo de Jorge, ¿Cómo se llama? Marisa, no, Marisa es la esposa de Jorge. Dolores, tampoco. Dolores es la mamá de Jorge. Isabela, Isabela es el nombre de la hermana de Marco. Ana, no se menciona ninguna Ana en el texto. Mary, María, tampoco ninguna Mary en el texto. Por lo tanto, la respuesta es Isabela. Tercera pregunta. Where does Jorge's mom live? ¿Dónde vive la mamá de Jorge? Liverpool. En Liverpool no. Jorge y su esposa viven en Liverpool, que es, dijimos, una ciudad, un puerto de Inglaterra, Southport, Southport también es una ciudad algo cercana a Liverpool, donde trabaja la esposa de Jorge, Marisa. London, no se menciona Londres en el texto, Madrid, que es la capital de España, tampoco se menciona en el texto. Barcelona, según el texto, la mamá de Jorge vive en Barcelona, Dolores, la mamá de Jorge se llama Dolores y vive en Barcelona. She lives in Barcelona. Pregunta número 4. According to the text, de acuerdo al texto, what does nearby mean? ¿Qué significa la palabra nearby? ¿Se acuerdan ustedes que decían, que el café donde trabajaba Jorge, estaba cerca de su casa, near his house, Y la mayoría de sus amigos, most of his friends, live nearby. Y la mayoría de sus amigos viven cerca, nearby, ¿Cuál es un sinónimo para nearby en English? Far, no, far es lejos. Far away es muy lejos, más lejos, Upstairs es en el piso superior, arriba en el piso superior. Close, cerca, como adjetivo, ¿de acuerdo? Close, sinónimo de near, de nearby, cerca, cercano, como adjetivo. Entonces, más es adverbio, pero son sinónimos, Downtown significa en el centro de la ciudad, Downtown es en el centro de la ciudad, ¿de acuerdo? No se menciona en otra ciudad en el texto. Entonces, de acuerdo al texto, nearby significa close, cerca, cercano. Eso lo entendemos, Close como adjetivo, nearby como adverbio, cerca, Una última pregunta, una pregunta más. How many sisters does Jorge have?
¿Cuántas hermanas tiene Jorge? ¿Okay? ¿Se acuerdan? El texto decía que Jorge tiene 2 hermanos mayores, ¿no? Mayores que él. ¿Okay? Pues Jorge es el último hermano, el menor, ¿no? Y Jorge no tiene hermanas. La que tiene una hermana es su amigo Marco, ¿no? Y la hermana se llama Isabela, ¿no? Y vamos a hacer unas preguntas por ahí. Entonces, Jorge no tiene ninguna hermana. Non. Ninguna. ¿Ok? Non significa ninguna, ¿no? Ninguna hermana. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, ¿ok? Ninguna hermana. Non. ¿Ok? Y así entendemos entonces, dentro del contexto, justamente la comprensión lectora. ¿Okay? Entonces es entender y comprender lo que se lee dentro de una estructuración, ¿no? Dentro de un uso, tanto la gramática, la función que nos expresa, qué nos dice el texto, ¿no? Lógicamente, pues también hay que conocer vocabulario, ¿no? Todo junto nos ayuda a entender y comprender lo que se lee, ¿no? Hoy día con el presente simple, ¿de acuerdo? Jóvenes, hagan el ejercicio, la práctica domiciliaria que tienen ustedes ahí en su plataforma virtual, ¿no? Para poder seguir practicando con este presente simple. Utilicen la gramática, utilicen las funciones, entiendan para qué sirve, ¿no? Cada una de estas estructuras gramaticales y trabajar con el vocabulario, ¿no? Como parte del verbo. Recuerda que hay que reconocer al verbo, entenderlo y saber utilizarlo para comprender lo que se lee, ¿no? ¿Okay? Entonces, hagan los ejercicios. Practiquen, por favor. Vamos a continuar el siguiente seminario, la siguiente clase con un tiempo gramatical más. ¿Okay? Hagan los ejercicios y practiquen, por favor, jóvenes. Gracias. Buenas tardes.